Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, aquí Ignasi. Seguimos como siempre con las entrevistas y hoy siempre estoy contento por hacer entrevistas, pero hoy especialmente ya que tenemos una persona de un perfil diferente al que normalmente tenemos aquí, una persona que hace tiempo que conozco, que respeto y que nos hablará de un tema que a mí personalmente me gusta mucho, que al final como el proyecto es mío, pues entrevisto a quien quiero. Qué Tenemos bueno. hoy con nosotros al experto en supervivencia y naturalista, Michael García. Michael, ¿cómo estás? Hola Ignacio, bueno, encantado de saludarte como siempre, ya mucho tiempo hablándonos a través de las redes sociales y por fin podemos establecer esta entrevista y bueno, además de eso, compartir esta charla con las personas que te siguen a través de tu canal. Es un placer para mí dedicar este ratito a estar juntos por este medio, ¿no? Exactamente, podemos hablar tú y yo, lo compartimos con más gente y esta es la gracia de Internet, que si se le da un buen uso, vaya, puede ser muy fructífero para todos. Si no conocéis a Michael, pues os recomiendo que como mínimo pongáis su nombre en Google. Él es un experto en bushcraft concretamente, ya nos explicará un poco qué es eso. Y aunque yo no soy un experto en supervivencia, vaya, ni de muy lejos, soy un urbanita total, que me gusta mucho la parte de la psicología, de la supervivencia, y estoy seguro que personas que no tienen ningún tipo de contacto con este mundo podremos aprender de ti y consejos que nos podemos incorporar en nuestra vida. La primera pregunta de rigor es saber si te puedes definir como cuál es tu trayectoria profesional, ni que sea, y luego vamos tocando Claro. algunos temas, cuando quieras. Perfecto, bueno, fíjate, hago un pequeño paréntesis y os cuento que es el bushcraft, ¿no? El bushcraft es una manera de interpretar el medio natural. Y bueno, habla de la conexión del hombre con la tierra, ¿no? Cómo nos relacionamos con el medio natural y cómo esta conexión puede marcar nuestra propia vida, es decir, es subsistir en el medio natural a largo plazo, a muy largo plazo, un poco más allá de la supervivencia, donde solamente necesitas subsistir en la naturaleza hasta salir de ella. En el caso del bushcraft, el bushcrafter se adentra en el entorno natural simplemente para abrir ese libro y descubrir los secretos de la naturaleza y nutrirse de ellos, ¿no? Yo digo que inclusive los puedes llevar a tu día a día, a tus relaciones personales, a las relaciones de trabajo, en fin. De ahí esa implicación que tenga directa con la propia psicología dentro de la supervivencia, ¿no? Y bueno, si me toca definirme, como bien has dicho, yo soy un naturalista, me encanta el medio natural, divulgar sus secretos, descubrirlos y eso. Y soy experto en supervivencia y búsqueda, eso me considero, aunque esa palabra experto es un poco ambigua, uno nunca es experto en nada, ¿no? Sino aprendiz de todo. Pero Ya. sí creo que el tiempo que he dedicado al mundo del bushcraft y la supervivencia me ha ido convirtiendo poco a poco, porque no ha sido un proceso corto, en tener ciertos conocimientos acerca de esas dos materias específicas. Y bueno, diría por otro lado que soy cazador y pescador por necesidad, porque en el medio natural tienes que procurarte tu comida y bueno, las únicas maneras que hay son la caza, la pesca y la recolección, ¿no? Entonces, bueno, por necesidad soy cazador y pescador un poco. Me encanta la antropología, es decir, saber cómo el ser humano se relacionaba desde antaño con los entornos naturales donde subsistía o donde medraba. Entonces, eso para mí resulta muy importante y es un poco lo que me define y define mi carrera profesional. Hay algunos hechos a lo largo de mi vida que marcan un poco mi inclinación hacia eso. Por ejemplo, te comentaba fuera de micrófono cerrado que mi familia son de origen canario, todos son canarios, y emigró mi abuelo en un barco de vela y tuvo que poner en práctica habilidades de supervivencia en alta mar, ¿no? Es decir, tardó en esa travesía en un velero desde las Islas Canarias hasta Latinoamérica 70 días. Entonces, bueno, potabilizar su agua, procurarse su comida, entender los vientos y el comportamiento del mar, entender cómo hacerse llegar a la orilla con ese velero, fue muy complicado y son hechos que marcan un poco mi vida y mi carril hacia la supervivencia, ¿no? Luego subsistí o viví a gusto durante 3 años con las tribus aborígenes del Alto Río Orinoco en la Amazonía venezolana. Eso suena muy romántico dicho a priori, no, bueno, viví 3 años con los aborígenes y eso, pero hay matices, ¿no? Los primeros 2 años de ese periodo lo desarrollaba un proyecto de potabilización de agua para las comunidades indígenas de esas regiones remotas, porque las tasas de mortalidad infantil eran muy altas. Entonces, bueno, eso me llevó en un proyecto junto a otros compañeros a estar 2 años haciendo, pues potabilizando agua
y montando sistemas de potabilización en esas comunidades indígenas. El último año el proyecto se cancela y yo decido quedarme por libre en una comunidad en concreto, la comunidad de Magua, una comunidad piaroa, donde, bueno, empiezo a desarrollar actividades de comercio justo, es decir, cogía sus artesanías, me las llevaba en una canoa hasta la población más cercana, que es el puerto de Samariapo, en el río Orinoco, y bueno, desde ahí en vehículo hasta Puerto Ayacucho, en la región del Amazonas, y las vendía en una especie de feria, ¿no? Luego el dinero recabado no volvía con él a la selva porque en la selva el dinero no vale de nada, ¿no? Es sorprendente que todavía en el mundo existan lugares donde el dinero no sirve de nada. Entonces, bueno, cambiaba ese dinero por herramientas reales de supervivencia, como puede ser un simple paracetamol o un hacha, un machete, una olla, que son tan apreciadas por las tribus aborígenes del Orinoco, una olla, en fin, elementos que necesitaba esa población, esa tribu, que bueno, eran unas 400 personas, no, 300 y pico personas, para subsistir. 300 personas repartidas en un área inmensa, es decir, varias comunidades. En concreto, la que yo estaba, éramos aproximadamente unos 70, que es relativamente grande, la comunidad de Magua se llama, ¿no? Entonces, en la confluencia del río Negro y el río Orinoco, un pequeño caño que aporta sus aguas al río Orinoco, un sitio muy curioso en la confluencia de los ríos y tal. Así que bueno, más o menos un poco eso define mi historia vital y mi persona, ¿no? Qué interesante, Michael. Hemos tocado muchos temas y desconocía esta faceta tuya de pasarse 3 años ahí. Estoy seguro que fue muy enriquecedor. Luego hablaremos de eso. Pues si te quieres, vamos entrando un poco en el tema poco a poco. A ver si nos puedes hablar un poco de los cursos que haces y un poco cuál es el perfil de persona que está interesada en este tipo de cursos. Bueno, mira, los cursos inicialmente son un curso de supervivencia, pero acaban siendo una supervivencia, ¿no? Ese es mi trabajo, ¿no? La supervivencia es como el reclamo publicitario un poco, pero acaban siendo una supervivencia, es decir, yo trato a través de mis cursos de acercar a las personas a un medio que es el de ellos, porque el medio natural es el medio donde todos venimos, pero que hoy por hoy, con la vida moderna, nos resulta totalmente ajeno, ¿no? Entonces, utilizo la supervivencia como una herramienta tanto psicológica como física, para acercar a las personas a su propio ser esencial, ¿no? A quiénes son ellos. Entonces, eso me permite, no voy a decir jugando con los sentimientos de la gente, porque no sería el término correcto, pero sí forzando un poco ciertas situaciones, me permite que las personas se consigan a sí mismas. Por ejemplo, la igualdad. En el medio natural todos somos exactamente iguales. Cuando estamos en la naturaleza, tú tienes las mismas necesidades que tengo yo de fuego, agua, refugio y comida. Entonces, esas diferencias sociales, morales o inclusive impuestas que puedan existir entre tú y yo, en la naturaleza desaparecen. Somos el mismo ser, es decir, tenemos la misma necesidad de comer, de beber, de refugiarnos y de calentarnos. Entonces, eso nos pone en una situación exactamente igual a todos. La igualdad es el primer elemento que consigues con la supervivencia. Luego, si estás acompañado, empiezas a trabajar lo que es o a desarrollar lo que es el trabajo en equipo, que también es muy, muy interesante el poder cooperar con otras personas para encontrar o lograr ciertos fines, ¿no? Y así vas evolucionando hasta que vas encontrando, pues, cuáles son tus límites, vas descubriendo, pues, vas teniendo un autoconocimiento personal, una capacidad autocrítica, capacidad de aceptación de las situaciones que vienes enfrentando, donde en el medio natural hay muchísimas situaciones que no controlas, sin embargo te debes adaptar a ellas y fomentas la capacidad de adaptación. Entonces, por eso digo que los cursos de supervivencia son más supervivencias que un curso de supervivencia. Sí que es cierto que el hilo conductor son esos 4 pilares de los que hablábamos antes: fuego, agua, refugio y comida. Y bueno, yo doy unos talleres de fuego, agua, refugio y comida, y las personas participan activamente en los talleres y luego nos vamos desde mi campamento base, nos movemos hacia la naturaleza e interpretamos todo eso que hemos aprendido en torno a un campamento base, lo interpretamos en el propio medio natural. Es más o menos el pensum que describe un curso básico de supervivencia conmigo.
Si te parece, Michael, antes de hablar de la psicología y del sentido personal, que es lo que me gusta, hablemos también incluso de las herramientas, o qué deberíamos hacer. Imagínate que, no sé, voy en bici, me pierdo y sé que tengo que pasarme 1 o 2 noches, me he perdido, igual me lesiona un brazo o algo así. Sé que en España es diferente como otros países como Canadá o así, que ahí realmente la naturaleza está a otro nivel. Un poco, a ver si nos pudieras contar el plan de acción y un poco qué tenemos que hacer para no entrar en pánico. Claro, fíjate que has hecho un planteamiento muy interesante porque aunque nos parezca que España es un país pues donde tenemos muchísimos recursos y está muy urbanizado y apenas hay áreas salvajes, es una apreciación relativamente falsa. Yo conozco sitios en este país que no se visitan desde hace por lo menos 30 años, ¿no? Es decir, reductos de monte donde hace 30 años que no pasa un ser humano. Y a más de eso, voy un paso más allá, España es el país menos poblado de la Europa Occidental, con lo cual tenemos una superficie muy grande, con poca gente, relativamente poca gente. Si te das cuenta, la gran mayoría de la población se concentra en las áreas costeras del país y en el centro, es decir, en Madrid, es decir, toda la costa, sobre todo el Levante y la costa sur de Andalucía y eso, y luego el área centro del país, el área de Madrid, pero luego hay una grandísima meseta y la zona de los Pirineos que es totalmente agreste y totalmente salvaje. Tenemos parques naturales muy grandes donde existe la capacidad de perderse y de hecho, hablo con propiedad cuando digo que cada año pues el Green de montaña rescata muchísima gente en el medio natural. Han habido muchas y tristemente célebres muertes en el medio natural. Hace poco en la frontera entre la Comunidad Valenciana y Cataluña, en la zona de la tenencia de Benifazá, pues murieron 2 chicas y un chico resultó gravemente lesionado tras una ruta de senderismo. Con lo cual, ese riesgo siempre está ahí. Aunque yo soy de los que piensan que no debemos hacer apología del miedo y no debemos vender el miedo, ¿no? Como muchas veces los expertos en supervivencia utilizamos el miedo como reclamo y no debe ser así, no debe ser así. Sin embargo, existe ese riesgo y debemos y podemos prepararnos ante esa contingencia, sobre todo si disfrutamos el medio natural. Claro, la clave está en la preparación, entiendo. Exactamente, exactamente. Y fíjate que lo más importante es preparar esta mochila y no la que llevamos en la espalda. Es decir, preparar nuestra mente, la supervivencia es 90% mental, preparar nuestra mente y después preparamos nuestro equipo. Nuestro equipo es lo último. Yo me atrevería a resumir el material que debe haber en un kit de supervivencia o que debe haber en una mochila muy simplemente. Es decir, debemos garantizarnos 4 elementos: el fuego, el agua, el refugio y la comida. Teniendo esos 4 elementos, el ser humano no tiene por qué tener problemas, ¿no? Es decir, si yo tengo una fuente de calor, energía, no tengo riesgo de hipotermia. Si tengo una fuente de refugio donde no esté expuesto a las inclemencias del tiempo, pues no voy a tener ningún problema. Y si tengo agua y si tengo comida, pues mi persistencia en el medio natural va a ser muy larga. Entonces, partiendo de esos 4 elementos, son los que debemos plantearnos llevar en nuestra mochila, ¿no? Inclusive a un nivel mínimo, como puede ser un kit de supervivencia, donde pueden incluirse esos 4 elementos. Desde luego, no vamos a incluir en un kit de supervivencia una pata de jamón, pero para comer, ¿no? Pero sí que podemos incluir en el kit elementos que nos permitan garantizarnos nuestra comida. Por ejemplo, mira, el tema del trampeo. Un pequeño kit de pesca, podemos incluirlo. Esos son elementos que te permitirían en el medio natural garantizarte tu comida. Inclusive podemos incluir una pequeña guía de las plantas del entorno donde nos movamos y nos permiten encontrar plantas comestibles durante todo el año, ¿no? Entonces, ese hecho, vuelvo atrás un poco y recalco eso de mantener la cabeza llena y la mochila un poco más vacía, porque con esos conocimientos podrías garantizarte la comida en el medio natural o el agua en el medio natural, inclusive refugio y pues, vamos. De hecho, hay una frase, no me acuerdo exactamente qué le decía, que es que cuanto más sé, menos necesito. Sí, no es una frase una reflexión que dice. Famosa, es una frase famosa y célebre de un gran profesional en supervivencia, Morse, que, bueno, es europeo, pero afincado en Canadá, o de origen europeo, pero afincado en Canadá. Una persona bastante mayor hoy en día con un bagaje y un aprendizaje brutal,
en el medio natural decía eso, mientras más sabemos, menos llevamos, ¿no? O sea, la mochila de la espalda se vacía al compás de que llenas de conocimiento en la cabeza. Ahora sí podemos entrar un poco en el tema de la psicología que habíamos dejado colgando antes, tanto en los cursos de supervivencia como en el bushcraft o incluso te pudiera decir en la naturaleza en general. ¿Qué es lo que podemos aprender los seres humanos? Pues que también en parte está bien, ¿no? Estamos anclados en esta vida moderna que nos da muchas facilidades y yo personalmente no reniego de eso, pero sí que parece que hemos perdido ciertas cosas de nuestro ADN tribal. No sé, un poco hablemos. Sí, absolutamente. ¿Qué parece? Absolutamente. Y de hecho es tal y como lo plantea, porque todos los elementos que tú aprendes en la vida moderna, perdón, en el bushcraft o en la supervivencia que aprendes en la naturaleza, los puedes llevar a tu día a día. Esa capacidad de adaptación, es decir, el ser humano tiene la misma respuesta a la falta de comida en un apartamento en mitad de Barcelona, a la falta de comida bajo un pinar húmedo en el Pirineo, por ejemplo. Entonces, esa misma respuesta que tenemos a los problemas que se dan en el medio natural, se nos va a dar en la vida moderna. Y partimos de que en la vida moderna podemos garantizarnos esos 4 elementos fundamentales de la supervivencia, porque sentimos cierta seguridad, ¿no? Entonces, en cierto sostén en la propia sociedad que nos permite tener esa garantía del fuego, el agua, el refugio y la comida. Pero hay miles de personas en el mundo entero que dan al botón de la energía y no se enciende la luz o no se calientan. Tienen que esforzarse para calentarse y tienen que tener ciertas habilidades para poder conseguirlo. En el ser humano pasa exactamente, o sea, en la vida moderna pasa exactamente igual. Si sacamos de contexto, si sacamos del medio natural para el que estamos hechos, esos conocimientos y habilidades y los llevamos a nuestra vida moderna, son perfectamente aplicables inclusive hasta el ámbito de los negocios. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo enfrento un proyecto como un proyecto comercial, yo también me gano la vida con el bushcraft y la supervivencia. Enfrento a un proyecto comercial, siempre me lo planteo de la misma manera. Me lo planteo como una expedición, con 3 niveles. Un primer nivel que es súper, súper grueso, que es la preparación, es decir, me formo, me preparo, estudio el terreno, estudio dónde voy a ir, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Esa es la parte mucho más gruesa y que más tiempo me lleva. Luego hay una parte media, que es el desarrollo del propio proyecto o el desarrollo de la propia expedición. Entonces, vamos viendo cómo ese hilo conductor de la naturaleza se va metiendo en la sociedad moderna. Y por último, la fase de extracción, es decir, cuando yo salgo de mi expedición o salgo del entorno natural, es cuando recojo los frutos que recogeré en un proyecto de negocio. Entonces, ahí vemos esa paridad y cómo es aplicable lo que se aprende en la naturaleza hasta inclusive en el mundo de los negocios. Ese ejemplo es aplicable a las relaciones personales. Por ejemplo, si tienes un problema con tu pareja, por decir algo, y te planteas fríamente desde un punto de vista pragmático y dices, bueno, a ver, mi pareja me ha dejado, pero tengo fuego, agua, refugio y comida. Joder, entonces no tengo problema. Problemas tiene el que le falta el fuego, el agua, el refugio y la comida, no un compañero de vida. Sí que es cierto que enfrentas una situación de pérdida, de tristeza, de anhelo, que también se enfrentan en la naturaleza, pero que esas herramientas, esos 4 pilares, te permiten solventarla y te permiten funcionar un poco más en línea con lo que realmente es tu propio ser esencial, con lo que necesitas como esencia para seguir adelante. Bueno, Michael, podemos ver que eres un pozo de sabiduría, tío. Qué reflexiones. ¿No? Lo que sí siento que me agrada muchísimo compartirla. Buenísimo. Hablemos un poco también de naturaleza. Digo, yo no soy para nada tan experto como tú, pero a veces veo que hay como 2 perfiles de personas que entran en el mundo de la supervivencia. Por una parte tenemos los hippies New Age, que creen que la naturaleza les va a proveer y la naturaleza es su amiga, y a veces algo como el enfoque más militar que ve la naturaleza como algo hostil. Sé que lo estoy simplificando, pero para que me entiendas. Entonces, ¿cuál es tu enfoque o cuál es el enfoque correcto que tenemos que tener ante la naturaleza, que puede ser muy hostil, pero a veces también hay tanta abundancia, ¿no? Claro, fíjate que es cierto, la naturaleza puede llegar a ser un lugar súper hostil y puede llegar a hacerte daño. Las leyes en la naturaleza, las leyes que rigen la naturaleza no son las mismas que rigen la vida moderna. Yo recuerdo una anécdota, y predico con el ejemplo un poco, recuerdo una anécdota en el Big Survival, una experiencia a la que me sometí en la Isla del Hierro y estuve durante 30 días subsistiendo en la naturaleza con lo que tenía en mis espaldas, ¿no?
En los primeros días estaba muy desesperado por comer, o sea, lo quería todo ya, quería mi refugio, mi fuego, todo lo quería ya. Y la naturaleza me dio un parado y me dijo, no, 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 aquí las normas no las pones tú, las normas las pongo yo. Entonces, los tiempos los marco yo. Claro. Vas a comer cuando yo quiera, vas a dormir cuando yo quiera y vas a tener fuego cuando yo quiera. Entonces, el entender y adaptarse a esos cambios es fundamental en el medio natural, ¿no? Es muy, muy importante en el medio natural. Y no quiere decir luchar contra ella, sino adaptarte a ella y entender que el ser humano ocupa un lugar en el medio natural. Es decir, ocupa ese lugar que hemos abandonado hace miles de años en prácticamente todo el mundo, desde el Paleolítico, lo seguimos ocupando y podemos seguir ocupándolo, ¿no? Entonces es importante que mantengamos esa línea de, como decía Bruce Lee, be water, my friend, sea agua, amigo, ¿no? En nuestro caso es sé naturaleza, adáptate a lo que la naturaleza te ofrece. Con respecto al perfil ese más militar, si tú despojas a un militar de su misión bélica y lo despojas de su equipo y su material, se convierte en un individuo, un ser más del medio natural, donde tiene que subsistir igual que subsisto yo, que no soy militar, ¿no? Entonces, básicamente es una condición que lo hace militar, o es una condición que lo hace un camarógrafo de naturaleza, o es una condición que lo hace un ciclista, o es una condición, pero si tú lo despojas de ese elemento, todos somos iguales en el medio natural. A eso me refería antes a micrófono cerrado cuando hablaba de la igualdad. Es decir, la naturaleza, todos los seres tienen las mismas necesidades. Tienen que defecar, tienen que dormir, tienen que comer, tienen que cobijarse. Entonces, si tú despojas al militar de su equipo, de su cadena de mando, de su logística, es exactamente igual, los mismos principios para uno que para otro. Entonces, yo trato en mis cursos y actividades de no crear esa distinción, sino más bien romper. De hecho, el fin de semana pasado tuve un curso y tuve de 3 personas de los cuerpos de seguridad del Estado. Tuve un militar, uno de la Marina y un guardia civil. Y bueno, a final del curso se han dado cuenta que sin su equipo, sin su material y sin su misión bélica o de defensa, son exactamente iguales todos los seres. Entonces, ese es un poco el objetivo intrínseco de los propios cursos, entender que todos los seres humanos somos iguales ante el medio natural. Y el medio natural no necesariamente es nuestro aliado y no necesariamente es nuestro amigo y no necesariamente vamos a ir descalzos por él porque nos va a agredir. Es decir, la naturaleza tiene unas normas que bien marcadas no quiere decir que siempre nos hace daño, porque nos demuestra espectáculos preciosos, nos demuestra un río que canta, nos demuestra un pájaro que nos despierta, un rayo de sol, nos demuestra preciosidades, pero también nos castiga y nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. Bueno, muy interesante esto que dices de la adaptabilidad y como vamos viendo a lo largo de la entrevista hay muchas cosas que podemos ir aprendiendo. Para ir cerrando este bloque, hablamos un poco también lo que hablamos antes, ¿no? De vida moderna y vida del Paleolítico. Tengo 2 preguntas por eso. La primera en este caso es, ¿qué consecuencias crees que puede haber a largo o medio plazo que el ser humano, como mínimo en Occidente, digamos, se desvincule de la naturaleza y sea ese sitio en el que vas 2 o 3 veces al año, te haces 4 fotos para Instagram y ya está, porque sí parece muy bonito y tal, pero no sé, no sé si a nivel genético o a nivel psicológico, ¿crees que pudiera tener consecuencias malas? Desde luego, desde luego. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace poco tiempo lo has tocado en una entrevista. Has hablado del tema en concreto de Venezuela, ¿no? De un país que está sufriendo una grave y profunda crisis, que las personas no tienen que comer, no tienen energía, por ende no tienen agua. Es el vivo ejemplo de la pérdida de habilidad, el vivo ejemplo de ese alejamiento del medio natural y esa confianza en el sostén humano, es decir, en el sostén de las sociedades, es lo más riesgoso de alejarnos del medio natural, que perdemos la habilidad de hacer un juego, perdemos esa habilidad de ser resolutivo. Mira, yo admiro un grupo de animales que son como microcarnívoros de la fauna europea, ¿no? De la fauna ibérica en concreto, que son, bueno, la marta, la garduña, la jineta, son animales que aprovechan unos nichos biológicos tan, tan, tan importantes. Es decir, ellas pueden comer pescado, pueden comer fruta, pueden comer restos de alimentos, pueden comer materia en descomposición, es decir, son súper inquisitivos para encontrar alimento, refugio, para vivir en el medio natural. El ser humano está cerca de esos animales, es decir, muy cerca de tener esa capacidad inquisitiva y desarrollar alternativas para poder subsistir.
Entonces, en un país que se somete a una crisis tan profunda como Venezuela, que bueno, tenemos el ejemplo palpable, las personas han perdido la capacidad de subsistir. Entonces dependen del Estado, dependen del gobierno que les garantice el agua, que les garantice la energía eléctrica, porque si no se crea un caos absoluto, ¿no? Se pelea por los recursos, ya hemos visto imágenes, bueno, que nos acercan a escenarios apocalípticos donde la anarquía se impera y se adueña de todo. Y mira, yo siempre digo una frase prestada, que solamente 3 platos de comida nos separan de la anarquía. Es decir, el ser humano necesita en 3 días, 9 platos, mejor dicho, de comida, ya nos desesperamos y salimos y somos capaces de cualquier cosa por conseguir los alimentos. Entonces, tener la habilidad de conseguirlos es lo que nos hace inquisitivos, ¿no? En una primera etapa vemos que esa falta de habilidad nos hace aprovechar los recursos de la vida urbana, pero si eso lo aprietas y lo aprietas y lo aprietas, llegará el momento que necesites marcharte al monte para poder conseguir tus recursos en el monte. Entonces, el alejarnos del medio natural lo que genera es una falta de habilidad, inclusive de habilidad manual y de habilidad cognitiva. Cuando tú te alejas del medio natural y de garantizarte tu supervivencia, no tienes la capacidad cognitiva de ver las oportunidades. Entonces, por eso decía antes que se puede aplicar al mundo de los negocios, porque si eres inquisitivo en el medio natural y si fomentas esa inquisitividad, es decir, buscar los recursos, vas a buscar los recursos también para el autoempleo, también para formas de subsistencia en la vida urbana, también para ser un emprendedor, en fin, para muchos elementos dentro de tu propia vida. Entonces, eso es un riesgo. Alejarnos del medio natural es un riesgo. De hecho, yo soy de los que siempre dice que la educación en supervivencia debería ser disciplina escolar, debería enseñársele a los niños en el colegio. Hay ejemplos muy buenos como el de Japón, que una vez al mes tienen una clase de supervivencia para niños. Una vez al mes todos los niños hacen en su curso una clase, dedican 40 minutos a la supervivencia. Mira las tasas de subsistencia o supervivencia cuando hay un incidente en Japón. Son siempre muy bajas. ¿Por qué? Porque hay formación de por medio. Si nosotros tuviésemos esa formación y hubiese cualquier tipo de incidente como un incendio en tu ciudad, pues cuando llegara la UME a echarte una mano, ya tú tendrías la situación más o menos controlada. Y el soporte del Estado no dependerías tanto del Estado. Serías un poco más autónomo, no dependerías tanto de la ayuda del propio gobierno y de la coordinación que pueda tener, porque llega un momento que se desborda. La prueba de ello, Venezuela. Se desborda, no se puede. Bueno, me encanta cómo está saliendo la entrevista y que hablemos de responsabilidad individual y de no creer en esta idea mágica un poco, ¿no? De que el Estado nos va a solucionar la vida y ya podemos ver las consecuencias funestas en tantos sitios. Claro. Hablemos un poco de la otra parte. Antes ha quedado un poco al aire, hablabas de que estuviste en una tribu, que ellos, a pesar de vivir en un medio natural en el cual el dinero no tiene ningún sentido, sí que quieren medios de producción, quieren herramientas y tal. La pregunta en este caso es, ¿dónde está el equilibrio para que estas tribus puedan seguir sobreviviendo? Es decir, que tengan herramientas para prosperar, pero que tampoco no sea la vida moderna que se las coma. ¿Dónde está un poco el equilibrio entre ambas fuerzas? Bueno, fíjate, el equilibrio real se encuentra en la vida rural, simplemente, en la vida rural. Ahí es donde está el punto real. No es la vida salvaje de los aborígenes y no es la vida superurbana de las ciudades, sino en el medio hay una escala de grises, ¿no? Esa escala de grises real es la vida rural, donde puedes garantizarte tu comida con tus manos y donde puedes acceder a ciertos recursos de la vida urbana, pero tienes ese equilibrio y tienes esa capacidad de mantenerte en el medio y aprovechar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Un poco. Aunque suene un poco egoísta, pero la realidad está ahí. Yo veo los pueblos de España, de la España profunda, increíblemente despoblados, y luego veo ciudades tan abarrotadas, donde la gente se pelea por un pale para calentarse en invierno. Te puedo nombrar barrios de las periferias de las grandes ciudades como Barcelona, como Madrid, como Sevilla, como Valencia, donde mucha gente se pelea por un pale para calentarse en invierno, mientras que en el medio natural hay leña de sobra para todo. Y si se mantienen los encinados y se trabaja la leña como se trabajaba en antaño, hay recursos para todo. Entonces vivimos como en un poco ahí, como si fuéramos abejas en una colonia
teniendo amplitud y teniendo amplitud de recursos en el medio natural que podríamos aprovechar simple y llanamente porque nos gusta tener a lo mejor un centro comercial cerca o porque nos gusta, no sé, sentir esa falsa sensación de seguridad que nos da la vida urbana. Entonces, ese punto de equilibrio es el que muchas tribus del Alto Orinoco han adquirido o han alcanzado mediante el uso de esos pequeños elementos de la vida moderna. Sí que es cierto que podrían subsistir perfectamente sin ellos. De hecho, ha generado también algunos problemas intrínsecos de las propias tribus. Te pongo un ejemplo muy sencillo. En la selva hay infinidad de plantas, muchas de ellas los chamanes de la tribu, que no eran más que farmacéuticos. O sea, los farmacéuticos actuales de la vida moderna son los chamanes de la tribu. Ellos conocían un sinfín de plantas. Ese sinfín de plantas se ha ido reduciendo cada vez más se ha ido haciendo pequeño, y ese libro que ellos atesoraban en su cabeza, transmitido de generación a generación, se ha ido perdiendo porque un tipo de barbas como Michael les llevaba el paracetamol cuando les dolía una muela. Me pongo en situación, es decir, si introduces un elemento que suple una necesidad, no vas a tener que buscarlo en el medio natural y vas a perder a lo mejor 400 o 500 años de cultura. Lo interesante de todo esto sería catalogar esa cultura, tenerla ahí archivada y almacenada, y también tener la posibilidad de acceder a los elementos de la vida moderna. Entonces tendríamos un equilibrio perfecto que viene a ser representado por la vida rural. Es decir, yo veo gente en nuestros campos que trabajan con su rebaño de ovejas o que se dedican a la leña o que se dedican a la caza o inclusive a las actividades en el medio ambiente como la mía. Yo siempre he vivido en parques naturales y siempre he tenido un estilo de vida rural. Sin embargo, tengo internet por ADSL y ahora mismo estamos hablando por él, ¿no? De eso se trata. Exacto, bueno, más claro no puede quedar. Ya para cerrar este bloque, ya luego entraremos en otro que será al final, ¿qué personas, escritores o expertos en este mundillo te han influenciado? Yo entré en este mundo por Ray Mears, que supongo que conoces, yo creo que es el más experto de bushcraft del mundo casi. También me gusta Les Stroud, canadiense, tenía el programa Survivor Man. Sí. Y bueno, hay muchos programas de tele, algunos son una basura, pero hay otros que están muy bien. Te recomiendo uno que se llama Alone. No sé si conoces. Sí, muy interesante, sí. Pero bueno, que vaya, estoy hablando yo demasiado. ¿Cuáles son las personas que te han influenciado en este camino? Sí, bueno, como bien has dicho, desde luego Ray Mears lo sigo desde que soy un chico. Ray Mears hoy por hoy es una persona, pues, aunque no lo aparenta mayor, pues yo lo sigo desde que tenía unos 14 años o así, leo sus libros, lo veo en televisión. Sí que es cierto que la televisión tiene una doble lectura, ¿no? Un poco. Es magia, la tele es magia y te pueden engañar muy fácil. Entonces tiene esa doble lectura. Por un lado, muy positiva porque te transmite muchos conocimientos y te crea ese gusanillo que te da esa capacidad inquisitiva para tú ir indagando más. Pero por otro lado, te puede emitir consejos o ideas falsas o preconcebidas acerca de un determinado tema. Entonces hay que cogerlo como con pinzas. Sin embargo, Ray Mears ha demostrado ser un grandísimo profesional dentro del mundo del bushcraft. Fue el que lo llevó a las masas. Es decir, el bushcraft siempre no tenía nombre. El bushcraft realmente nunca tuvo nombre, sino eran habilidades para la naturaleza. Él las metió todas en una caja. Lex Heading, el australiano bushcrafterman, fue una de las primeras personas que lo llamó bushcraft, y hizo que todo ese conjunto de habilidades un poco desordenadas que tenían los pastores, los agricultores, los ganaderos, los aborígenes, la gente ligada al medio natural, los guías de naturaleza, las metieran en un saco que se llamó bushcraft, ¿no? De hecho, es curioso el darnos cuenta que así mismo nacen las primeras escuelas de supervivencia. Las primeras escuelas de supervivencia del mundo las iniciaron los militares, pero curiosamente contrataron como instructores a leñadores, a guías de naturaleza, a exploradores, gente que tuviera muchísimo conocimiento del medio natural para que formara a sus militares y minimizar las cantidades de muertes que estaban sufriendo, sobre todo en áreas como el paracaidismo y eso. Entonces, vemos que volvemos al punto de partida donde en el medio natural todos somos iguales, ¿no? Curiosamente, pero es así. Por un lado, tenemos a Ray Mears, como tú has dicho. Con Les Stroud he tenido la suerte de poder escribirme por las redes sociales y eso. Bueno. Y me parece una persona súper coherente,
súper centrada, su forma de transmisión del conocimiento del medio natural es muy limpia, muy clara, y también lo tengo entre mis guías, ¿no? Un poco las personas que te incluyen. Morse, que lo hemos mencionado antes, también es una persona que me ha influido, y ya recuerdo que en los años 80, Dick Ponepec, el naturalista norteamericano, el de Alone in the Wilderness, o sea, el solo en lo salvaje, se pasó 2 o 3 años en Alaska, también me influyó en mi época infantil. Hay una película muy bonita, ¿no? De eso. Sí, sí, estuvo 2 años en la naturaleza, una película muy antigua, pero se ve todo su trabajo en materia de bushcraft y tal. Y bueno, fue una terrible pérdida cuando falleció, porque bueno, podía haber hecho muchísimo más en el medio natural y contarnos muchísimas más cosas. Y luego, grandes naturalistas como nuestro Félix Rodríguez de la Fuente, que nos influyó desde muy pequeñito, sobre todo en materia de conocimiento medioambiental, un poco más que supervivencia y bushcraft, en conocimiento del libro medioambiental. Entonces, bebiendo de todas esas fuentes, creo que muchos, y me incluyo, hemos sido capaces de irnos formando un poco, ¿no? Ir formando ese árbol, dándole forma y llegar a ser pues, lo que vamos siendo cada día, ¿no? Ahora sí que cierro este bloque, pero mira, te voy a hacer una pregunta un poco más atípica, pero yo creo que también tiene lógica. Que en este caso, si quieres, podemos hablar un poco de la espiritualidad. No sé, la pregunta en este caso es cómo se siente uno quizás a un nivel ya de una capa más profunda cuando tiene mucho contacto durante mucho tiempo en la naturaleza. Parece que en la ciudad a veces es difícil concentrarse por la cantidad de estímulos, y digo, y está bien que así sea, o sea, también te anima a tener una vida activa en ese sentido, pero no sé, hay algo que uno siente cuando está en la naturaleza mirando a las estrellas o lo que sea. Tú que eres un experto, ¿qué reflexión nos puedes decir sobre este tema? Sí, desde luego, y fíjate que es similar, el nivel de estímulo que tienes en la naturaleza es similar al que tienes en la vida urbana. Tendemos a pensar que el medio natural es simplemente un paisaje donde no ocurre nada, donde, bueno, lo vemos en un solo plano, ¿no? Lo vemos en una foto, el que va a hacer senderismo de forma, bueno, más o menos habitual, está acostumbrado a ver un paisaje, pasa por ese paisaje y no va un paso más allá. Sin embargo, si te centras en el medio natural, empiezas a ver ese paisaje en 3D y empiezas a verlo inclusive en 4D, que es a lo que tú te refieres en concreto. Empiezas a ver esas conexiones que existen entre un árbol, la sombra que ese árbol proyecta y los insectos que habitan debajo de esa sombra y los animales que pasan a comerse esos insectos. Entonces, empiezas a adquirir una especie de concepto global del medio natural, donde tú empiezas a formar parte de él, ¿no? Donde al entenderlo y al relacionarte con él, empiezas a formar parte de él en un todo. Y ahí es que te das cuenta que el medio natural y lo que los espiritualistas llaman el cosmos está unido, ¿no? Está todo interconectado. Es decir, la conexión que tenemos con el medio natural es tan profunda. Nosotros somos parte de él, que hace que desde un punto de vista espiritual te sientas parte de un todo. Sientas que cada acción que tú haces en el medio natural va a tener una reacción y forma parte de un porqué y tiene un objetivo. Es decir, desde el minuto 1 donde recoges esa pequeña rama para hacer leña, para hacer un fuego, no va a ser lo mismo si recoges leña muerta que si talas un pino para hacerte un fuego, ¿no? Entonces, el entrar a formar parte de ese círculo, el entender, por ejemplo, mira, los procesos de animalismo ahora, yo los entiendo un poco, ¿no? Pero veo que la gente, bueno, con el vegano animalismo de hoy en día, se alejan muchísimo más del medio natural. O sea, para que un cuerpo vivo funcione, cualquier cuerpo vivo funcione, debe haber un acto violento y debe haber una muerte. Porque si eres vegetariano o vegano, cuando te comes una zanahoria, has matado esa planta, indudablemente. Es decir, los únicos seres vivos que evolucionan y se desarrollan sin que haya un acto violento son los productores, es decir, son las plantas que aprovechan la energía solar y aprovechan los minerales de la tierra. Nosotros no o sea, la naturaleza no ideó ese plan para nosotros. La evolución nos llevó por otro camino y nos llevó por el camino de los animales, es decir, no de los productores, sino de los consumidores, donde para que cualquier ser vivo funcione, para cualquier cuerpo funcione, implica un acto violento. Implica que si yo me como un salmón,
que el cuerpo de ese salmón y la energía de ese salmón tenga un fin último diferente al objetivo que tenía el salmón. El salmón tenía el objetivo de nacer, crecer, reproducirse y nadar en el océano. Pues el fin último de ese salmón será formar parte de mí. Yo lo entregaré cuando me marche. Es decir, es un préstamo que me está haciendo el medio natural a mí, que yo también lo devolveré. O sea, es un ciclo completamente cerrado. Bueno, qué interesante. Ahora sí, ya vamos terminando la entrevista, ni que sea, ya que eres venezolano, pues lo hemos hablado brevemente un poco, a ver si podemos hacer unas palabras o lanzar algún tipo de mensaje, ya que lo que está pasando en tu país es terrible. Sí, sí, desde luego. Bueno, como bien te he dicho, mi familia es de origen canario. Mis abuelos emigraron en un barco ilegal de vela hace, bueno, ya muchísimos años. Tardaron en su travesía pues 70 días, lo pasaron muy mal en el medio natural, hicieron vida en Venezuela. Mis padres volvieron a Canarias y luego volvieron otra vez, hicieron familia en Venezuela y bueno, casi 50 o 60 años después yo estoy retornando y cruzando el Atlántico otra vez, ¿no? Y estoy afincado aquí en España, pero sí que es cierto que mantengo muchas raíces con lo que está ocurriendo en Venezuela y lo veo muy de cerca. He tomado el ejemplo de la propia y pura y dura supervivencia. Es increíble el daño medioambiental que se le ha generado al propio país, aparte del daño social y todo lo que está viendo a nivel medioambiental. Es brutal lo que se ha hecho con Venezuela. Era un país con una biodiversidad de las más ricas y más altas del mundo que se ha degradado de una manera extraordinaria. No quedan apenas peces en los ríos. Sí que es cierto y tengo la esperanza de que eso ocurra cuando todo este proceso se desencadene y llegue a buen puerto, esperemos que así sea, que aquello se recupere. Muestra de ello la tenemos, por ejemplo, en Chernóbil, que ocurrió un hecho terrible y hoy por hoy tiene muchísima fauna, muchísima flora y eso. Espero que en Venezuela ocurra lo mismo. No obstante, desde un punto de vista social, es absolutamente terrible. Yo veo lo que hay, yo soy ingeniero agrónomo, estudié ingeniería agronómica en la Universidad Central de Venezuela y veo profundamente con tristeza cómo suelos tan ricos, con posibilidad de producir tanta ganadería, tanta agricultura, se han degradado y hoy por hoy no producen ni siquiera alimentos y Venezuela tiene que importar un porcentaje demasiado alto de los alimentos que produce, simple y llanamente por la desidia. Y bueno, tristemente tiene que ser así, tengo que fijar posición política, no suelo hacerlo, me conoces a través de las redes sociales y ves que nunca fijo posición política con respecto a eso, pero me siento en confianza contigo y con tus oyentes y lo voy a fijar. Realmente es terrible el régimen de Nicolás Maduro, lo que ha hecho, y ya no solo de Nicolás Maduro, sino del propio chavismo en general. Mira, yo mismo, mientras estuve en Venezuela, en la primera elección que tuvo Chávez, me parecía que su política agraria, su política medioambiental y agraria era en consonancia con mi criterio y voté por él. Sin embargo, vi en esa evolución del tiempo cómo era falsa, totalmente falsa. Yo lo veía en las noticias, era un muchacho por aquel entonces, lo veía en las noticias y decía, no es posible que no termine de salir de una campaña de elecciones. Normalmente tú ves que cuando cualquier presidente en Europa hace campaña electoral, lo ves mucho en los medios, contándonos qué es lo que va a hacer, qué es lo que no va a hacer. Pero cuando gana las elecciones, se dedica a hacerlo. Y no lo ves tanto en los medios contándonos qué es lo que va a hacer. Chávez fue una persona que nunca se apartó de los medios, siempre decía lo que iba a hacer, lo que iba a hacer y nunca lo hacía. Entonces, ese nunca lo hacía nos llevó 20 años después a la situación en donde estamos hoy. El no hacer nada, el nunca desarrollarte en líneas positivas, pues nos llevó a lo que hay hoy. Y hoy por hoy no se le reconocen a la revolución bolivariana, tristemente, ningún beneficio a nivel social. Yo veo la misma o peor de la pobreza que vi en Venezuela cuando estaba con los indios, la veo hoy en día mucho peor y mucho más agravada. Entonces, vamos a muestra un botón. Ahí y soy tajante y fijo posición y digo que, bueno, que el chavismo son regímenes amorfos, porque ni siquiera son de izquierda. O sea, no es un comunismo, no es izquierda, sino un régimen amorfo basado en un culto a la personalidad. Los cultos a la personalidad desde la Unión Soviética o desde Mao Zedong han demostrado que no son viables. Es decir, tú no puedes centrar las políticas de un Estado, las políticas de una sociedad en el culto a una única persona, ¿no? Eso es inadmisible porque esa persona puede tener unas ideas y pueden ser coherentes para mí, pero a lo mejor no son coherentes para ti. Entonces, lo que fomenta con eso es división.
Bueno, ya vemos las consecuencias de las malas ideas, pues las vemos tristemente en la realidad. La penúltima Claro. pregunta, tal y como hemos hecho una pasada por Venezuela, me gustaría también hablar de España. Como mínimo parece que políticamente está movidita la cosa, están habiendo cambios. Yo creo que el cambio en sí es positivo. No Claro. sé un poco cómo lo ves. Sé que tampoco no te estoy lanzando una pregunta en genérica, pero ni que se reflexionemos un poco sobre Sí, esto. sí, sí, pero bueno, te entiendo. Mira, veo que se están haciendo avances en algunas materias interesantes, sin embargo, otras van muy en detrimento, ¿no? Veo que el espectro político en España cambió. Yo he tenido la suerte de vivir esos cambios aquí, eh, y bueno, mis dos hijos nacieron aquí, son totalmente españoles, como digo Ujú. yo. Yo soy medio porque nací fuera, pero aunque mi sangre es absolutamente canaria, pero sí que es cierto que veo el espectro político como ha ido cambiando y se ha ido equilibrando, ¿no? Veo un poco los dos partidos digamos, tradicionales, el Partido Socialista, el Partido Popular, cómo se han ido disgregando en ramas un poco más pequeñitas. Eso tiene un efecto interesante porque le da al electorado, le da a la sociedad muchas más opciones a la hora de decidir cómo quiere que se desarrollen las políticas. Y veo algo súper importante y eso en lo que quiero enmarcarme más que esa política nacional o integrada y tal, veo más la política local. Veo que la política local se ha diversificado mucho y eso genera elementos muy positivos y de mucho crecimiento. Además, busco más bien los puntos de acercamiento que pueden existir. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, y es un tema delicado el que voy a tocar, el tema del uso de las armas de fuego en la defensa personal de la persona, valga la redundancia. Pues Ujú. fíjate que con ciertos matices, porque sí que es cierto que hay algunos matices, pero voceros de Podemos y voceros de Vox han abogado porque eso sea así. Hay demostraciones de países donde funciona. Te voy a poner un ejemplo. En Canadá cuando cumples 17 o 18 años, el regalo más habitual que te hace tu padre es un arma de fuego. Y las tasas de delictividad o índices de delictivos son muy bajos. Entonces, o sea, no hay una relación directa entre el volumen de armas de fuego Ujú. y la criminalidad. Eso es un hecho. Ahora, argumentarlo quizás en la propia defensa de los individuos y no sé qué, lo veo un poco ya cogido con pinzas. Pero sí que es cierto que tener esa libertad de poder acceder a un arma de fuego sí que puede ser positivo. El tema del feminismo, ¿no? Que es un tema también un poco escabroso y tal, Sí. pues debe trabajarse muy bien. Sí que es cierto que las tasas de mortalidad y de asesinatos a mujeres y la violencia machista son altas. También debe verse la otra cara de la moneda, es decir, hay muchos hombres que sufren de esa violencia, de ese maltrato, y bueno, eh, pues la sociedad debe tenerlos en cuenta también, ¿no? Claro. Debe tenernos en cuenta. Esa igualdad, es cierto, esa inclusividad, es cierto, debe existir, pero también tenemos que entender que biológicamente no somos iguales, biológicamente tenemos habilidades y dificultades uno y otro género, ¿no? Incluyendo ese abanico que podemos llamar el colectivo LGTB, ese abanico de géneros intermedios, pues tenemos ciertas diferencias los unos de los otros y debemos convivir con esas diferencias, aprovecharlas. En la diversidad, tú bien lo has dicho, en la diversidad hay un grado, ¿no? En la diversidad hay una posibilidad. Entonces esa posibilidad y esa diversidad debemos aprovecharla en beneficio social. Así que, bueno, puede sonar un poco utópico, pero debe ser el camino que debemos seguir, en mi opinión. Bueno, si algo hemos visto a lo largo de esta entrevista es que eres una persona con sentido común, o sea que por mí ya trabajo hecho, haberte entrevistado, Bueno, lo he disfrutado mucho. La última pregunta, ahora sí, siempre terminamos igual, es que nos des algún consejo. Un consejo para una persona, ya no digo tampoco que le guste el mundo de la supervivencia, sino que también quizás sea un poco emprendedor, que yo creo que tú pues te mueves por ambos conceptos. y ambos mundos. Bueno, el consejo es que aprendáis del libro natural. Ese es el mayor consejo que os doy. Salir a la naturaleza y es como cuando vas al cole. Inicialmente necesitas a un maestro para que te diga la cartilla y te enseñe a leer y a escribir. Una vez que aprendes a leer, a escribir, a sumar y a restar, multiplicar, ya eres capaz tú
de empezar a leer ese libro. Por eso vuelvo al inicio, ¿no? Y decía que mis cursos son supervivencias. Normalmente las personas vienen, hacen el curso y ya luego salen a la naturaleza por sí mismos e interpretan la naturaleza de una manera distinta y la interiorizan y la llevan a la vida moderna. Es decir, aprende a leer, lee ese libro y cuando aprendas a leer, sal y estudia. Sal y estudia, aprovecha todo tu tiempo para salir y estudiar. Ese es el mejor consejo que puedo darle a todos los que nos escuchan. Buenísimo, genial, Michael. Pues llevamos aquí como 50 minutos hablando. Lo he disfrutado casi que me he sacado una espina que tenía porque tenía ganas de entrevistarte. La verdad que me alegra muchísimo. Antes de que cierre, no sé si quieres añadir algo. Bueno, creo que ha quedado todo bastante claro. Nada, deciros que bueno, que te sigan en tu canal. La verdad que me encanta la labor que estás realizando, entrevistando a tanta gente y tan variopinta. Súper interesante, tienes unos dotes periodísticos muy buenos y sé que, bueno, mucha gente que te siga en tu canal los valora. Me encantaría que algún día nos pudiéramos adentrar a la naturaleza y hacer algo en el medio natural y comentarlo luego, transmitírselo a la gente. Estoy enteramente a la orden y, bueno, a todas las personas que te siguen, en esta esquina estoy y me tienen por las redes sociales, tienen pues todos mis medios de comunicación a su disposición y nada, que nos veremos en el monte en algún momento. Vale, Michael, pues ya haremos que suceda, lo hemos dicho aquí en directo, seguro que así será. Dejaremos todos tus links en la descripción del vídeo para que la gente pueda mirar. Y nada, si os ha gustado el vídeo, pues darle like, compartir, suscribir, comentaros. Recordad que también tengo un espacio en Patreon. Y vaya, yo creo que hoy hemos tenido un entrevistado muy, muy completo y que vaya, que esta entrevista es para reescuchársela. Michael, muchas gracias otra vez por todo. Encantado, cuídate. Un abrazo fuerte. Chao.